Muy bien, nuevamente feliz noche para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Disfruto mucho poder reunirme con hermanos en la fe para estudiar la palabra de Dios, profundizar en ella, compartirla. Me gozo en Jesucristo por esta oportunidad. Así que les enviamos un caluroso abrazo. Esperamos, como ya dije, poderlos conocer algún día personalmente. No sé si será acá en Venezuela o si será en Perú o si será en Brasil, hermano Abner, pero en el nombre de Jesucristo espero que nos veamos, si no es posible hacerlo, de este lado de la creación, entonces será en aquel lugar que el Señor preparó para nosotros como tierra nueva. Amén, en el nombre de Jesús. Así que un abrazo para todos ustedes. Quisiera invitarles, por favor, que podamos entonces de una vez comenzar nuestro estudio. Yo voy a pedirle a mi hermano Henkel que por favor me ayude compartiendo la pantalla en esta oportunidad, que compartiremos un tema. Vamos a estudiar y profundizar en un tema que hemos llamado, como usted ya lo sabe, lo hemos llamado ¿por cuál pecado podría Dios condenarme? ¿De qué se trata? Comprendiendo la naturaleza del pecado y su implicación soteriológica. La palabra soteriología quiere decir salvación, mejor dicho, quiere decir la ciencia de la salvación. Así que lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche es cuál es la relación de la comprensión correcta del pecado, del concepto de pecado, con el plan o la ciencia de la salvación como la Biblia lo enseña. Así que vamos entonces a hacer una oración corta en el nombre de Jesús, que podamos entonces poner nuestras mentes y corazones en sus manos para que el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad. Vamos a orar. Nuestro Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que en esta hora tú cumplas la promesa maravillosa de tu Santo Espíritu, dirigiendo nuestras mentes a la comprensión de toda verdad. Al mismo tiempo, Padre, te pedimos que por gracia, al contemplar tu palabra, podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos que tú en tu gracia puedas sostener la conexión al Internet para que podamos compartir este momento especial con nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a descubrir el día de hoy por cuál pecado puede Dios condenarme. ¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión adecuada del concepto del pecado con la ciencia de la salvación? Vamos entonces a la siguiente diapositiva para que nos preguntemos con toda claridad, en primer lugar, ¿qué cosa, hermano mío, es el pecado? Notemos entonces, por favor, que la Escritura nos enseña en Primera de Juan, capítulo número 3 y el versículo 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, notemos, es infracción de la ley. Esta definición de pecado, hermano mío, es la única definición de pecado que las Santas Escrituras aportan para que podamos entender sin error lo que el pecado es. De acuerdo con la palabra de Dios, el pecado es transgresión de la ley. Ahora bien, alguien podría decir, pero amigo, tenemos en la Biblia otras definiciones de pecado. ¿Será que estas definiciones de pecado que se encuentran en Santiago capítulo número 4 y Romanos capítulo 14 representan definiciones alternativas de lo que es pecado o representan descripciones consecuentes y dependientes del pecado como transgresión de la ley? Vamos a averiguarlo.
Vamos a leer en primer lugar Santiago, capítulo número 4, y el versículo número 16 al 17. La escritura dice así: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿De qué jactancia está hablando el apóstol Santiago? De la jactancia que consiste en decir: hoy y mañana iremos a esta ciudad, venderemos y ganaremos esto o aquello. Y el apóstol Santiago, inspirado por Dios, les dice que esto es jactancia, es soberbia, porque en vez de decir hoy y mañana haremos esto o aquello, es mejor decir si Dios quiere y vivimos, haremos esto. Entonces, como nuestra vida depende de Dios, el apóstol concluye: y al que sabe hacer lo bueno, es decir, al que sabe que jactarse no es bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La pregunta es, amigo mío, hermano que me escuchas, ¿cómo puedo yo saber qué cosa es bueno y qué cosa es malo? ¿Cómo puedo saber lo que es bueno para hacerlo y lo malo para evitarlo? ¿Cómo puedo saber lo que es bueno? Para eso Dios nos dejó su ley, porque su ley nos dice lo que es la voluntad de Dios. Su ley nos enseña y señala lo que es bueno. Por tanto, esta definición de Santiago no es alternativa, ni mucho menos contraria a la definición que nos da la Biblia en Primera de Juan 3:4. Más bien es una definición dependiente, porque solamente conociendo la ley de Dios puedo saber lo que es bueno para no hacerlo. ¿Te das cuenta? El pecado sigue siendo transgresión de la ley. Ahora vamos entonces a chequear la tercera definición. ¿Será alternativa o será dependiente de la transgresión de la ley? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 14, versículo 23, hablando en el contexto de una controversia que se había gestado en la iglesia de Roma, donde algunas personas, creyéndose suficientemente fuertes como para comer cualquier tipo de cosa, fuertes en la fe, para comer comidas que los judíos, por supuesto, se abstenían de ellas por causa de que estas comidas de carne eran sacrificadas a los ídolos por parte de aquellos que practicaban sacrificios idolátricos como parte de los gentiles. Entonces, en medio de esta controversia, el apóstol Pablo dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiero hacer una pregunta. ¿De qué manera yo puedo estar seguro de que lo que hago está bien, convenciéndome yo mismo en mi conciencia? ¿De qué manera puedo saber? ¿De qué manera puedo yo proceder sin dudar, sabiendo conscientemente de que lo que hago está bien? ¿De qué manera? Por la ley de Dios, por la palabra de Dios, yo puedo tener conciencia tranquila y limpia de que mi proceder es correcto y no dudar de mi proceder. Por esa razón es lo que dice el apóstol: todo lo que no proviene de fe, en otras palabras, todo proceder del hombre que se ejecuta dudando sobre si Dios lo aprueba o no lo aprueba, es pecado. ¿Por qué? Porque si usted tiene dudas con respecto a si su proceder Dios lo aprueba o no lo aprueba, mejor no lo haga hasta que esté convencido de que Dios lo aprueba. ¿Se da cuenta? ¿Cómo yo puedo saber entonces que Dios aprueba lo que hago? Debo ir a su palabra, debo ir a su ley. Entonces, el pecado aquí no es definido de manera alternativa a Primera de Juan 3:4. No, es absolutamente coherente y absolutamente dependiente. El pecado aquí sigue siendo transgresión de la ley, porque la palabra de Dios y su ley es lo único que indica y me convence que el proceder que voy a ejecutar es correcto y Dios lo puede aprobar. ¿Se da cuenta usted que el pecado siempre sigue siendo transgresión de la ley? Siempre. Ahora bien, vamos entonces adelante a la siguiente diapositiva, por favor, para que nosotros aprendamos algo muy, pero muy importante acerca de la importancia solemne que tiene comprender la verdadera naturaleza, el verdadero concepto del pecado. Mira lo que nos dice esta página
la página 556 del libro Conflicto de los Siglos, que se encuentra en el capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada. Mira lo que nos dice. Dice así: Satanás se esfuerza, atención con lo que Satanás se esfuerza por hacer. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso, atención, el carácter de Dios. Número 2, la naturaleza del pecado. Y número 3, las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. En inglés se traduce con mucho más exactitud de esta manera. En inglés, la hermana White dice, "And the real issues at stake in the great controversy". ¿Qué quiere decir eso? Elena de White lo que está diciendo es que Satanás también intenta confundirnos acerca de las cuestiones o principios reales que están en juego en el conflicto de los siglos. Entonces sigue diciendo ella, sus sofismas debilitan, atención, los sofismas y engaños de Satanás debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. En otras palabras, vamos a quedarnos solamente vamos a quedarnos con esa partecita que subrayamos en la primera parte. Vamos a quedarnos con la parte donde dice que Satanás se esfuerza por presentar falsamente la naturaleza del pecado. A ver, ¿en qué resultaría, de acuerdo con esta cita del espíritu de profecía, en qué resultaría que yo comprendiera mal lo que es el pecado? ¿En qué resultaría? Elena de White dice que esto siempre resultaría en el debilitamiento de la obligación con la ley divina y resultaría en que yo llegue a creer que tengo libertad para pecar. En otras palabras, que puedo cometer algunos pecaditos aquí y allá, porque después de todo, si el pecado se entiende bien, entonces yo tendré libertad para cometer aquí esto y aquello, pero no voy a estar en oposición a Dios. Mira esto. Dice el espíritu de profecía, alerta, atención hermanos, el espíritu de profecía dice que si yo comprendo erradamente, de acuerdo a lo que Satanás intenta hacer, si yo me equivoco, engañado por Satanás, en comprender la naturaleza real del pecado, ¿qué es lo que voy a terminar pensando? Terminaré pensando que mi obligación con la ley divina no es tan firme y que tengo libertad, ¿para qué? Para pecar. No se nos olvide eso, por favor. No se nos olvide, porque vamos a volver a eso más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos entonces a continuar. Ahora mira esto. Siguiente diapositiva, eso, aquí. Vamos entonces, la diapositiva que comienza por "es imposible". Muy bien. Ahora mira esto. Esta es una declaración majestuosa, pero es que es demasiado tremenda. Es poderosísima. ¿Sabes por qué? Mira por qué. Porque en esta declaración, Elena de White está hablando sobre el origen del mal y del dolor. Amigos, no es cualquier cosa. Elena de White está escribiendo la tarea absolutamente complejísima de definir el origen del pecado y del mal. Esto es increíble. Esta es la pregunta de las preguntas. Ahora mira lo que Elena de White dice en esta cita. Ella dice así: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sigue diciendo, sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Ahora mira lo que dice ella, por favor. Nada se enseña con mayor claridad en las sagradas escrituras.
Nada, nada es nada. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno, atención, en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Y ahora mira esto, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Date cuenta de eso. Mira eso. Ahora vamos a terminar con esta cita. Adelante, siguiente diapositiva, porque la cita continúa. Dice ella en el mismo lugar, en la misma página, el mismo párrafo. Dice ella, es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, atención, dejaría de ser pecado. ¿Te das cuenta? Si se le encuentra una razón de ser, si se le encuentra una excusa o una función en el plan de Dios, dejaría de ser pecado. Sigue diciendo la cita. Atención con esto. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. 2 puntos. El pecado es transgresión de la ley. Y ahora mira lo que dice ella, punto y coma. Dice ella, es la manifestación exterior. Ahora escuche, esta traducción es un poquito diferente del sentido en el idioma inglés. Ya lo vamos a ver por qué. Dice ella, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Mira cómo dice ella en inglés. Escucha bien cómo dice. En inglés diría así. It is the outworking of a principle at war with the great law of love. ¿Qué quiere decir ella? Mira esto. La palabra outworking es mejor traducida al español como completación, o mejor dicho, desarrollo. Así que, atención, el pecado es la completación o el desarrollo completo de un principio en pugna con la gran ley del amor. Así que escucha esto. Cuando Satanás, antes de ser Satanás, enemigo de Dios, era Lucifer, querubín cubridor, comenzó a sentir deseos de exaltación. Te hago una pregunta. Si Satanás hubiese controlado ese deseo y se somete al Creador, te hago una pregunta, ¿hubiese pecado? ¿Sabes por qué no? Porque el pecado es la completación, el desarrollo completo de este principio que puede estar en pugna con la gran ley del amor. Y escucha, ¿por qué razón una criatura perfecta buscaría algo más de lo que tiene? Porque es criatura libre para pensar moralmente. Aquí te voy a poner el ejemplo de Eva. Cuando Eva ve la fruta y cuando ya está en las manos de Satanás, que le ha creído a Satanás, cuando Eva ya se encuentra en diálogo con Satanás y su interpretación de la realidad ya está matizada por la conversación con la serpiente y Eva ya le está creyendo a la serpiente, desconfiando de Dios, te hago una pregunta. Eva entonces ve la fruta como buena para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. La palabra codiciable es engañosa porque el hebreo no dice codicia, el hebreo dice que Eva sencillamente la deseó. Escucha esto. Cuando Eva entonces ve el fruto y lo ve bueno para comer, ya estando, digamos, nublada, ya estando desconfiando de la palabra de Dios y confiando en las palabras de la serpiente, cuando Eva ve la fruta buena para comer, que Dios había dicho que no se debía comer, te hago una pregunta, ¿Eva ya pecó o no pecó?
Eva no ha pecado. Atención, Eva está experimentando el principio en pugna con la gran ley del amor, pero el pecado es ceder a ese principio y completarlo con un pensamiento, acción, motivo o fin que caiga en ese principio. ¿Te das cuenta? El pecado es transgresión de la palabra y ley de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia entre ser tentado y pecar? ¿Te das cuenta la diferencia? Elena de White aquí lo establece con total claridad. Ahora mira esto. Mira lo que vamos a hacer en esta siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que Elena de White dice en la siguiente diapositiva, ahí en esta misma, que donde ella, digamos, sigue insistiendo en esto. Y escucha, aquí yo solamente he traído dos citas que en diferentes lugares de los escritos del Espíritu de Profecía aparece esta nota, esta insistencia de Elena de White. Pero escucha esto. Elena de White dice esto en sus escritos más de 11 veces. Escúchalo bien. Más de 11 veces Elena de White a lo largo de sus escritos insiste en este punto. ¿En qué punto? Mira este punto, dice ella. Queremos comprender qué es el pecado. Y ahora escucha dos puntos. Es la transgresión de la ley de Dios. Y ahora mira, es la única definición dada en las escrituras. Otra vez, mira lo que ella dice otra vez en la Review and Herald. Dice ella, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, ya que pecado es la transgresión de la ley. Ahora dice ella, esa es la única definición de pecado dada en las Santas Escrituras. Y debiéramos procurar entender qué es el pecado, a fin de que algunos no se nos encuentre en oposición al Dios del cielo. ¿Será que Elena de White estaba consciente por medio del Espíritu Santo en el gran peligro de incluir en el concepto de pecado alguna otra cosa que no sea la voluntaria transgresión de la ley de Dios y su palabra? ¿Será que Elena de White estaba consciente? Oh, claro que sí, porque mira, nosotros tenemos una alternativa por allí. ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Mira la siguiente diapositiva. ¿Cuál sería una definición alternativa al pecado como transgresión de la ley de Dios? Oh, bueno, permítanme con mucho respeto citar al famosísimo teólogo Juan Calvino, que fue el constructor y arquitecto de la teología reformada, la teología calvinista y uno de los principales exponentes y pioneros de la reforma protestante. Mira lo que dice Juan Calvino. Atención con esto. Dice él así en su libro Institución de la Religión Cristiana, libro 2, capítulo 1. Mira lo que él dice. Digo pues, Juan Calvino, digo pues, que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias. ¿De qué cosa? De nuestra naturaleza, difundidas en todas las partes del alma, lo cual primeramente nos hace culpables de la ira de Dios y además produce en nosotros lo que la Escritura denomina obras de la carne. Atención. Y esto es precisamente lo que San Pablo tantas veces llama pecado. Pregunto, hermanos queridos, ¿qué cosa es el pecado para Juan Calvino? El pecado incluye para Juan Calvino la naturaleza con la cual nacemos como raza caída desde Adán. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia? ¿Por qué es importante que por un lado definamos el pecado como
transgresión de la ley, pero que veamos el peligro de incluir dentro del concepto de pecado la naturaleza con la que nacemos. ¿Cuál es la importancia? Oh, mira esto. Siguiente diapositiva. Mira esto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es? Ah, mira esto. Pecado como transgresión de la ley de Dios posiciona el concepto de pecado dentro del ámbito de la voluntad, dentro del ámbito del carácter. ¿Te das cuenta? En otras palabras, si pecado es transgresión de la ley, para que pueda haber pecado, debe haber decisión, debe haber elección moral, debe haber voluntad para decidir pecar. Y eso posiciona el pecado correctamente en el ámbito del carácter. Porque si hay un concepto que es necesario para tener un carácter o desarrollar un carácter, es el ejercicio de la voluntad humana. Si no se puede ejercer la voluntad humana en libertad moral, no puede haber desarrollo del carácter. ¿Se da cuenta usted? Ahora mira esto, mira la segunda. Pecado como naturaleza posiciona el concepto de pecado dentro del ámbito de aquello que nos constituye sin intervención de la voluntad. El pecado es lo que esencialmente somos y esto no puede ser cambiado, pues es un estado o condición del ser. ¿Se da cuenta usted cuál es la diferencia? Amigos míos, si pecado es lo que yo traigo al nacer, si pecado es lo que yo soy, escúchelo bien, no hay forma alguna de que eso pueda ser cambiado o alterado. Así que de alguna manera, si pecado es lo que soy, entonces hasta que sea transformado en la venida de Cristo, estaré inevitablemente obligado, prácticamente, inevitablemente ligado al pecado, pues pecado es lo que soy, pecado es mi naturaleza. ¿Te das cuenta el peligro? ¿Recuerdas la cita donde Elena de White dice que una falta o una mala comprensión de la naturaleza del pecado por causa de Satanás, ¿en qué resulta? ¿En qué termina? Termina siempre en lo mismo, en debilitamiento de la obligación a la ley divina y en una supuesta libertad. ¿Para qué? ¿Supuesta libertad para qué? Para pecar. Ese es el problema. Ese es el problema y ya lo vamos a ver más adelante en las mismas palabras de Elena de White. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es entonces la implicación soteriológica? En otras palabras, ¿cuál es la implicación para el plan de salvación? Y aquí yo les voy a pedir con todo fervor y con toda prudencia que ustedes me acompañen en este razonamiento concatenado, sencillo de seguir con respecto a las implicaciones que la mala definición del pecado, que incluye a la naturaleza, tendría para el plan de salvación. ¿Cuál es la implicación soteriológica? ¿Cuál es la implicación de esta mala definición de pecado para el plan de salvación? Mira cuál es la implicación. Escucha esto. Si el pecado es la naturaleza que, sin intervención de la voluntad, recibo al nacer, entonces Cristo Jesús jamás podría haber participado de nuestra naturaleza humana. Es necesario encontrar alguna forma de exención de la ley de la herencia. La Iglesia Católica la encontró en la doctrina o en el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Te das cuenta? Y algunos la han encontrado en una exención de la ley de la herencia, en donde especulando piensan que la deidad por medio del Espíritu se interpuso para evitar que Cristo adoptara la ley de la herencia en forma completa de María. Esto es pura especulación.
Esto es absoluta especulación. Mira lo que dice esto, escucha esto. Es necesario entonces encontrar alguna forma de exención de la ley de la herencia. Solo Cristo entonces pudo vencer el pecado, gracias a que Él no participó del todo de nuestra naturaleza. A ver, ¿qué más? Atención con esto. ¿Qué más? Siguiente diapositiva, por favor. Atención. Si solo Cristo entonces puede vencer el pecado, entonces el plan de salvación no incluye victoria sobre el pecado por parte del pueblo de Dios. Ahora bien, si el plan de salvación no incluye la victoria sobre el pecado, la salvación se limita estrictamente al momento de la justificación, entendida solamente como declaración forense, externa y solo legal. La santificación sería resultado, pero nunca parte esencial del plan de salvación. Ahora mira, siguiente, mira esto. Si la victoria sobre el pecado no es posible ni requerida por el plan de salvación, entonces, amado hermano de mi alma, inmediatamente desaparece la verdad bíblica del juicio, de la purificación del santuario en el lugar santísimo o borramiento de los pecados, del fin del tiempo de gracia, del sellamiento, en otras palabras, se hace imposible e irrelevante y absolutamente incoherente toda escatología adventista. ¿Te das cuenta el problema? ¿Te das cuenta el problema? Ahora bien, algunos aquí han intentado tomar para su criterio propio, tomar la definición de pecado como incluyendo la naturaleza que traemos, es decir, pecado como naturaleza, y han intentado retener todavía en esa tensión la doctrina adventista del juicio. Pero déjame decirte una cosa, necesariamente tienes que someter una a la otra, y eso es lo que muchos han hecho. Han sometido la enseñanza bíblica del juicio a la idea del pecado original. ¿Para qué? Para decir que en el día del juicio final Dios no decide nada. Lo único que Dios hace es verificar lo que ya decidió. El juicio es solamente para revisión, como si fuese un doctor revisando los casos médicos y las historias médicas que tiene en su archivo, pero en realidad no está decidiendo nada. El juicio no determina nada. ¿Se dan cuenta el problema? El problema de poner una doctrina extraña a la Biblia y querer sostener todavía en tensión las verdades bíblicas es dificilísimo. No se puede lograr. Es imposible. Ahora bien, sigamos adelante entonces. Vamos a preguntarnos lo siguiente. Atención, amigo mío, hermano querido, escucha esto. Si la definición de pecado, de acuerdo con la Biblia, incluye la naturaleza, entonces hay que aceptarla. Y yo también la aceptaría y me someto a ella. Pero escucha, ¿y qué ocurre si la Biblia en realidad no enseña eso? ¿Qué ocurre si la Biblia es clara de principio a fin y nunca incluye el pecado como parte de la naturaleza humana? ¿Qué incluye? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si descubrimos en la Biblia que la Biblia no enseña eso en ninguna parte? Oh, entonces nosotros estaríamos en una posesión mucho más clara de la verdad bíblica que nos permita interpretar correctamente la salvación y, por supuesto, correctamente la escatología, que en otras palabras es la comprensión del tiempo del fin que la iglesia del Señor debe tener. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Adelante, escucha esto. Vamos a estudiar Romanos capítulo 3 al 5. No lo vamos a estudiar detalladamente porque nos llevaría mucho tiempo y no tenemos el tiempo en este momento para hacerlo, pero sí nos vamos a detener en algunos detalles. A ver, vamos a ver lo que dice la Escritura. Atención. Romanos 3 al 5. Escucha bien. Si existe un lugar apropiado en toda la Biblia, si se quisiese introducir la noción de un supuesto pecado original, déjame decirte que, es decir, un pecado original que nos condene universalmente ante Dios, ese lugar, si hay un lugar apropiado en toda la Biblia, ese lugar debería ser Romanos 3 al 5. ¿Sabes por qué? Ya te voy a decir por qué. Mira por qué. La conclusión, atención,
La conclusión hacia la cual, desde el capítulo número 1 de Romanos, Pablo se desplaza es esta. Esta es la conclusión que Pablo alcanza desde Romanos 1 al 3. Esta es su conclusión. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nota que no dice condenados delante de Dios, no. Dice bajo el juicio de Dios, sujetos a su juicio. Ahora dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Atención. Entonces, si Pablo quiere alcanzar esa conclusión desde Romanos 1 a Romanos 3:20, entonces el mejor lugar para que Pablo hubiese introducido la noción de pecado original, si esta noción fuese bíblica, es Romanos capítulo 3. No hay otro lugar más adecuado. Pero mira lo que va a pasar en Romanos 3. Atención. Romanos 3, vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Siguiente diapositiva. Mira esto, Romanos 3, 1 al 8, mira lo que nos dice. Es muy, muy interesante. Escucha esto. Dice así, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, la mejor traducción no es incrédulos, es infieles, ¿ok? Su infidelidad, la mejor traducción sería infidelidad, no incredulidad. Su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora mira versículo 4, que es el punto neurálgico. Escucha esto. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Atención, atención y atención. Amados hermanos míos, Pablo va a citar el Salmo 51. Atención, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Atención con lo que les voy a decir. Este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde el Salmo 51 se cita de manera literal. Salmo 51, versículo 4. Atención, ustedes saben que el Salmo 51 se ha usado durante mucho tiempo para enseñar que el hombre nace pecador y condenado desde el vientre, desde la concepción de su madre. ¿Ok? Ahora mira esto. Presta atención a lo que va a decir el apóstol. Después de citar el Salmo 51, versículo 4, demostrando que conoce bien el Salmo 51, Pablo dice así, escucha bien. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Atención. Y sigue el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Escucha esto. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué quiere decir Pablo en todo esto, donde cita por única vez en todo su cuerpo paulino, cita por primera vez el Salmo 51? Y por única vez, ¿qué quiere decir la cita del Salmo 51 en este argumento del apóstol Pablo? ¿Qué quiere decir? Mira lo que quiere decir. Adelante. Siguiente diapositiva. Escucha bien. Mira lo que esto quiere decir. Punto A. Escucha esto. En primer lugar, Pablo demuestra conocer el Salmo 51, citando el versículo 4 del mismo. Atención. Pero ¿qué función tiene esa cita del Salmo 51 dentro del argumento de Pablo? Atención con lo que vamos a decir. La función de esa cita nunca es presentar al hombre condenado o pecador desde su concepción. Todo lo contrario, hermano mío. La función es exculpar o librar a Dios de toda posible vindicación de causa
con el pecado del hombre o la infidelidad de Israel. En otras palabras, ¿por qué razón Dios todavía puede juzgar al ser humano? Pablo dice que Dios no es para nada responsable del pecado del hombre. Así que el pecado del hombre no implica a Dios en el pecado. Todo lo contrario, Dios puede juzgarlo porque Dios no es responsable del pecado del hombre. El pecado del hombre y de la creación es un intruso. Dios no puede ser culpado por eso. Por eso Dios puede juzgar al hombre, porque el hombre, atención, el hombre ha cometido pecado a pesar de todo lo que Dios ha hecho por él. Mira lo que dice la siguiente diapositiva, por favor. Mira esto. En el Salmo 51, atención, David se arrepiente del pecado de programar la muerte de Urías. ¿Recuerdas el capítulo? ¿Recuerdas el pecado de David? David se arrepiente del pecado de programar la muerte de Urías para salvar su nombre, para quedar bien. Ahora mira, esto es aquel pecado del cual Dios es acusado por la teología del pecado original. ¿Sabes por qué? Porque si Dios ha predestinado a los infieles para el pecado, y si Dios ha programado por medio de la ley de la herencia y ha permitido que la ley de la herencia programe a todo ser humano que nace pecador desde el vientre, entonces el pecado que el hombre comete, atención, sería solamente para realzar la gloria de Dios, de acuerdo a la teología agustiniana y calvinista. En otras palabras, Agustín y Calvino estarían acusando a Dios del mismo pecado del cual David se está arrepintiendo: acrecentar su gloria, acrecentar su justicia por medio de la programación del hombre para el pecado. Lo que David hizo con Urías, para salvar su nombre, para quedar bien y salvar su reputación, David mató a Urías. Bueno, los calvinistas y los agustinianos estarían acusando a Dios de programar al hombre para el pecado para realzar su propia gloria. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta el problema? Y ahora mira esto. En Romanos 3, versículos 1 al 8, Pablo rechaza categóricamente la posibilidad de que Dios haya predestinado o programado al hombre o a Israel para infidelidad, con el propósito de aumentar su fidelidad o justicia. Esa es la función de la cita del Salmo 51, versículo 4. Siguiente diapositiva. Mira esto. Mira esto. Esta es una cita del Espíritu de Profecía, porque Elena de White se dio cuenta. Elena de White se dio cuenta del peligro de decir: mira, Dios, yo sencillamente nací pecador desde el vientre. O sea, no me juzgues por eso. Yo sencillamente estoy llevando a cabo lo que heredé desde el vientre. Yo estoy llevando a cabo lo que heredé desde Adán. Así que no me puedes culpar, no me puedes acusar por yo ser un pecador, porque yo soy un pecador por naturaleza. Ah, mira lo que Elena de White dice. Atención con esto. Dice así: ahora, lo que queremos presentar es cómo pueden avanzar en la vida divina. Dice Elena de White: oímos muchas excusas. No puedo vivir al nivel de esto o aquello. Y ahora pregunta ella: ¿qué quieres decir con esto o aquello? ¿Quieres decir que fue un sacrificio imperfecto el que fue hecho por la raza caída sobre el Calvario? Atención. Que no hay suficiente gracia y poder otorgado a nosotros de manera que podamos desligarnos de nuestros propios defectos naturales y tendencias, que no fue un completo salvador el que nos fue dado. ¿O intentas arrojar reproches sobre Dios? Bueno, dices, mira lo que dice Elena White. Bueno, tú dices, fue el pecado de Adán. Y ahora tú dices, yo no soy culpable de eso y no soy responsable por su culpa y caída. Aquí están en mí todas estas tendencias naturales y no se me debe culpar si ejerzo estas tendencias naturales. Ahora mira lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿A quién hay que culpar? ¿A Dios por haber permitido que Satanás tuviese el poder sobre esta naturaleza? ¿Ah? ¿A quién hay que culpar? ¿A Dios? ¿Por qué permitió a Satanás tener este poder sobre la naturaleza humana? Y ahora mira lo que dice ella. Estas son acusaciones en contra del Dios del cielo. Y mira cómo termina la cita. Siguiente. La cita termina así.
y Él te dará oportunidad, si la quieres, de traer finalmente tus acusaciones en su contra. Entonces Él traerá sus acusaciones en tu contra cuando seas llevado a su corte de juicio. Vamos a ver cuál es la acusación que Dios traerá contra nosotros en el día del juicio. Vamos a ver. ¿Cómo es que está apelando? Vamos a ver cómo dice el Espíritu de Profecía que Dios acusará al ser humano que será condenado. Vamos a ver, escucha. Adán cayó y todos nosotros nacemos pecadores. ¿Dice eso ella? Mira lo que dice. Yo conozco todos los males. La palabra en inglés es evils. Yo conozco todos los males y tentaciones con los que eres acosado. Y yo envié a mi Hijo Jesucristo a tu mundo para revelarte mi poder, mi fortaleza, para revelarte que yo soy Dios y que te daré ayuda para levantarte del poder del enemigo y darte una oportunidad de que puedas ganar de vuelta la imagen moral de Dios. Entonces, ¿cuál es la función del Salmo 51 en el argumento de Pablo? Vamos a ver. Siguiente diapositiva. Atención. Si con el pecado o infidelidad del hombre o Israel la justicia de Dios fue resaltada, ¿por qué aún puede juzgar al hombre o a Israel? Adivinen por qué. Precisamente porque Dios no es en absoluto responsable del pecado y el pecado así no tiene excusa. ¿Te das cuenta? Esa es la función de la cita del Salmo 51 en Romanos 3. Mostrar que Dios no es responsable del pecado. No mostrar que el hombre nace pecador, que el hombre está condenado desde el vientre. No, no, no. La Biblia, interpretando el Salmo 51, la usa solamente para mostrar que Dios no es responsable del pecado del hombre. ¿Te das cuenta? Y ahora mira esto. Cuando la teología agustiniana implica a Dios en la predestinación o programación de la caída de los infieles, le atribuye al pecado una función. ¿Cuál sería la función? El realce de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta que es exactamente lo que Pablo niega? ¿Te das cuenta que es exactamente lo que Pablo está intentando refutar? Pero si el pecado tiene una minúscula función, entonces deja de ser ¿qué cosa? Deja de ser pecado. Por eso Pablo dice que Dios nos puede juzgar cuando pecamos, porque Dios no es responsable de que nosotros, de acuerdo al Salmo 51, Dios no es responsable porque el Salmo 51, versículo 4 dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Por qué Dios nos puede juzgar aún cuando hemos pecado? ¿Por qué Dios nos puede juzgar? Porque Él no es el responsable del pecado. Él nunca nos programó para pecar. Él nunca hizo eso. Por esa razón puede juzgarnos, porque Él no nos juzga ni siquiera por las circunstancias de nuestro nacimiento, ni el pasado. Nos juzga por la manifestación de su justicia en la cruz de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta la importancia de esto? Siguiente diapositiva, por favor. Por esa razón, atención, Pablo nunca citó el Salmo 51, cosa que conocía muy bien, para culpar universalmente a la humanidad desde la concepción o nacimiento. Pablo nunca citó el Salmo 51 para eso. En el lugar donde Pablo desarrolla la universalidad del pecado en la historia de la humanidad, atención con lo que vamos a decir, el Salmo 51 está totalmente ausente. ¿Dónde está ausente el Salmo 51? En el lugar donde Pablo habla de la universalidad del pecado en la historia humana. ¿Dónde dice Pablo eso? Siguiente diapositiva. Vamos a leerlo con nuestros propios ojos. Escucha esto. Aquí está. Pablo intentando mostrar la universalidad del pecado en la historia humana. Mira lo que hace. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito. Atención. ¿Podía Pablo citar el Salmo 51, versículo 5? ¿Podía Pablo citar el Salmo 51, versículo 5? ¿Sí o no? ¿Podía hacerlo? Podía. Pero Pablo no lo hace porque Pablo no cree en ninguna cosa parecida al pecado original. Nada de eso. Mira lo que Pablo dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Te hago una pregunta. ¿Eso pone la responsabilidad en el pecador o pone la responsabilidad en su nacimiento? ¿Dónde pone la responsabilidad eso? En el mismo pecador, en la voluntad humana. ¿Te das cuenta? Sigue diciendo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pregunto, ¿eso hace al pecador responsable del pecado por haberlo cometido o por haber nacido con pecado? ¿Qué cosa? ¿Cuál de las dos? Eso que Pablo está diciendo en Romanos 3, versículos 9 al 18, ponen la responsabilidad en el pecador por el pecado cometido, no por haber nacido. No, nada de eso. ¿Te das cuenta? Pregunto, ¿podía el apóstol Pablo haber citado el Salmo 51, versículo 5, aquí en este punto para decir que el hombre nace pecador y nace condenado? ¿Podía haberlo hecho? Sí. ¿Por qué está ausente? Porque Pablo no conoce tal cosa como pecado original, no conoce tal cosa como el pecado siendo parte de la naturaleza. Y el que diga que Pablo dice eso, permítanme decirle que él está citando el Salmo 51 cuando Pablo nunca lo hizo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Sigamos adelante, por favor. Vamos adelante. Romanos 5. ¡Wow! Romanos 5 es el locus generador de la teología de Agustín de Hipona, quien entendió Romanos 5:12 como toda la humanidad pecando activamente y con culpa en Adán. ¿Qué dice Romanos 5:12, sin embargo? Atención con lo que dice. Dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una pregunta. ¿Dice Pablo allí que todos los hombres estaban presentes en Adán cometiendo pecado con Adán y recibiendo la culpa de Adán estando en Adán? ¿Dice eso Pablo? No. Pablo nunca dijo eso. Pablo dice sencillamente que la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos los hombres han pecado. No dice que han pecado en Adán. No. Mira lo que dice el texto en el idioma original. Siguiente diapositiva. Perdónenme que puse el texto en griego, pero lo vamos a leer pasito por pasito. Perdónenme, pero lo vamos a leer poquito a poquito. Escucha lo que dice. Primera parte, dia tuto, quiere decir por causa de esto, por tanto. Entonces escucha, hosper es una partícula griega, un conector que necesita de otro conector, porque hosper quiere decir de la misma manera que, y entonces necesita otro conector que es el que más adelante vamos a leer como kai jutos, que quiere decir de la misma manera, entonces de la misma manera, ¿te das cuenta? Es decir, así como de la misma manera. Ese es el conector. En primer lugar, así como. Y el segundo conector sería de la misma manera. Entonces, dice, hosper, de la misma manera o así como, a través de un hombre, atención, a través de un hombre, la palabra que dice dienos antropos, a través de un solo hombre. Ahora dice, el pecado, geamartía, el pecado eiston cosmon, eiselsen, quiere decir, el pecado al mundo entró, dice, caidias teshamartía, es decir, y así también por medio del pecado, jozánatos, la muerte, y así por medio del pecado, la muerte también entró al mundo. Escucha, y aquí viene el segundo conector. Caijutos, es decir, así también, de la misma manera, espantasántropos, a todos los hombres, jotánatos de Elsen, es decir, a todos los hombres la muerte entró. Y atención, aquí viene la parte controversial. Ebho, es decir, ahí no dice en jo, ahí no dice en quién, no. Allí dice por lo que todos pecaron. Entonces,
El Romanos 5:12 no está diciendo que todos los hombres pecan en Adán. Romanos 5:12 dice que la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres han pecado. No dice en Adán. No, eso no está diciendo. Esa es la interpretación de Agustín, pero no es la interpretación de la Biblia. Pablo no dijo eso nunca. Ahora ve, siguiente diapositiva. El pasaje entonces no dice que todos los hombres pecaron en Adán, nada de eso, sino que todos los hombres, habiendo cometido pecado, están sujetos a la muerte. Atención, una lectura de la sección de Romanos 5, versículos 12 al 21, tomando seriamente en cuenta su propio contexto, indica que el sentido de la sección es mostrar la justicia de Dios en el haber manifestado su fidelidad o justicia aparte de la ley. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver lo que quiere decir. Siguiente diapositiva. Esto es lo que quiere decir Romanos 5 desde el versículo 12 al versículo 21. Esto es lo que quiere decir. De la misma manera en que la muerte por causa del pecado mantuvo su dominio desde Adán hasta Moisés, que es el momento en el cual llegó la ley a Israel de forma explícitamente revelada, así también Dios puede operar su gracia y justicia fuera de las fronteras establecidas por la ley dada a Israel. Es decir, Dios puede también operar para los gentiles que son sin ley. Ese es el significado de ese pasaje. Por amor al Señor, no es otro. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, pero Manuel, ¿no te parece este significado como un poquito limitado? ¿Podemos extenderlo un poquito más? O si usted quiere extenderlo, hagámoslo. Siguiente diapositiva. ¿No es muy limitada esta interpretación de Romanos 5, 12 al 21? ¿Y qué pasa si leemos el versículo 18 y 19 de manera universal? Vamos a extenderlo entonces, pero vamos a extenderlo con toda justicia, tomando todas las evidencias por igual. Vamos a leerlo. Así que, como por la transgresión, atención, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Alguien podría decir, oh, ¿te das cuenta, Manuel? Allí dice que todos los hombres están condenados en Adán. Pero ¿qué pasa si le hacemos igual énfasis e igual peso a la siguiente parte de la evidencia? A la evidencia que dice que por la justicia de Cristo, la justicia de uno, todos los hombres tienen justificación de vida. Oh, entonces eso dice que Cristo, así como Adán es nuestro representante, desde el principio que hubo pecado, Cristo lleva la penalidad de la muerte, la culpa del pecado, y esto no cayó sobre el hombre, sino que cayó sobre Cristo, permitiendo que todos los hombres tuviesen la oportunidad de la vida. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, esta parte les encanta a todos los que creen que el hombre nace condenado o pecador. Les encanta, pero se olvidan de la siguiente parte del versículo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, si por el pecado de Adán todos los hombres son constituidos pecadores, entonces todos los hombres por la obediencia de Cristo serían constituidos justos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver lo que quiere decir. Siguiente diapositiva. La anterior. Aquí dice, escucha esto. Vamos a ver lo que dice Elena de White en la Review and Herald del 12 de marzo de 1901. Mira lo que dice ella. Tan pronto como hubo pecado, se manifestó el Salvador. Cristo sabía que tenía que sufrir. No obstante, lo cual llegó a ser el sustituto del hombre. ¿Cuándo Cristo llegó a ser el sustituto del hombre? Tan pronto como hubo pecado.
en el jardín de Edén. Escucha esto. Desde el jardín de Edén, Cristo es nuestro sustituto. ¿Te das cuenta? Así que si hay alguien en quien la culpa recayó, no fue ni sobre Caín, ni sobre Abel, ni sobre los hijos de los hijos de los hijos de Adán hasta llegar a nosotros. No, 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 no. Si hay alguien en quien la culpa cayó, fue sobre Cristo en el jardín del Edén. Escucha esto. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como la garantía de la raza humana. ¿Te das cuenta? Con tanto poder para desviar la condenación pronunciada sobre el pecador, como cuando murió, ¿cuándo? ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y ahora mira esto. Esta me encanta, esta es increíble. Escucha esto. Siguiente diapositiva. Mira esto. Fe y obras, página número 19. Esta es maravillosa. Escucha esto. Esta era la situación de la raza humana después que el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. Escucha esto. Entonces ya no tenía el hombre más derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol o a una partícula de alimento. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo. Pregunto, ¿Elena de Guay está citando allí Juan 3:16? Con absoluta seguridad. Así que Juan 3:16 se aplica desde el jardín del Edén con absoluta seguridad. Escucha esto. Mira lo que ella dice. Y la única razón, la razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su Hijo amado para que él sufriera la penalidad de la transgresión. ¿Cuándo lo entregó? En el jardín del Edén. Escucha esto. Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad, una segunda prueba. Oh, ¿quiere decir que el hombre nace condenado? Absolutamente no. ¿Quiere decir que el hombre nace pecador? Absolutamente no. El hombre nace para una segunda prueba. ¿Y por qué razón todos pecan? Porque el hombre lamentablemente elige de manera horrenda ante el inmenso despliegue del amor de Dios. El hombre elige ceder a la influencia de sus debilidades y tendencias cometiendo pecado, al igual que Adán. El hombre, a diferencia de Adán, tiene tendencia al mal, pero al mismo tiempo, desde que existe Cristo en su forma de dador a la humanidad, en su forma de dádiva al hombre desde el jardín del Edén, al mismo tiempo existe vida y poder para resistir al diablo y someterse a la ley de Dios, como lo evidencia la conversación de Dios con Caín, a quien se le dijo que él podía enseñorearse sobre su pecado. ¿Te das cuenta? Sigue diciendo la cita. Teniendo la experiencia de Adán, es decir, el hombre tendrá una segunda oportunidad, teniendo la experiencia de Adán y Eva como una advertencia para que no transgredieran la ley de Dios como ellos lo hicieron. ¿Te das cuenta lo que esta cita está diciendo? Sigue diciendo así. Y en cuanto el hombre disfruta de las bendiciones de Dios en la dádiva del sol y la dádiva del alimento, debería inclinarse delante del Hacedor en agradecido reconocimiento de que todas las cosas provienen de Él. Hermano, amigo mío, ¿sabe por qué usted y yo podemos comer? ¿Sabe por qué podemos abrazar a nuestros hijos? ¿Sabes por qué podemos sonreír? ¿Sabes por qué podemos respirar? ¿Sabes por qué podemos pensar? ¿Sabes por qué podemos todo? Porque Cristo es nuestro sustituto y garante desde el día en que hubo pecado. Si Cristo no hubiese intervenido, ninguno de nosotros hubiese existido jamás. Pero gracias a su intercesión estamos aquí el día de hoy. Sigue diciendo la siguiente diapositiva. Mira esta. Esta es increíble. Esta es maravillosa. Porque si queremos interpretar Romanos 5 en términos extendidos, hagámoslo bien. Mira lo que dice esto. Dice así. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra,
El Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Mira lo que dice ahora. Habían unido sus manos en un solemne compromiso. ¿De qué? En un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Escucha esto. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Mire cómo termina la cita. Esta es del deseado de toda la gente, es página 774. Es la misma cita, solo que la dividimos en dos por causa del espacio. Dice a ella así, atención. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuimos aceptados en el amado? Cuando usted y yo ni siquiera habíamos nacido. Escucha esto. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos no caídos, que no cayeron, perdón, son los seres humanos, son declarados justificados. ¿Cuándo? Mira que está hablando del momento en que Cristo ascendió después de la resurrección. Escucha esto. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Escucha, cuando tú y yo ni siquiera habíamos nacido, Cristo Jesús llevó la humanidad al trono de Dios, y al ascender la humanidad al trono de Dios, la humanidad en conjunta fue aceptada en el amado Hijo de Dios cuando usted y yo no habíamos nacido. Así que antes de nacer, usted y yo ya habíamos sido devueltos al favor del cielo entero en medio de Cristo Jesús. Mira lo que dice esto entonces. ¿Cómo concluimos? Vamos a concluir. Significado amplio. Significado amplio queremos. Vamos a ver lo que esto significa. Así como en Adán la humanidad entera tuvo su representante, así también en Cristo la humanidad entera fue recibida de nuevo al favor y buena voluntad de Dios, incluso antes de que naciéramos, amigos míos. Mira lo que dice la página 68 del Camino a Cristo. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero. ¿De qué? Rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Eso incluye a justos y a impíos, incluye a malos y buenos. Oh, sí, a todo el mundo. Escucha esto. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Así que la pregunta es, vamos a terminar con esta pregunta. ¿Por qué pecado, por cuál pecado podría Dios condenarme entonces? La Biblia ya lo dice con toda claridad. Juan capítulo 3, versículos 16 al 19. Recuerda que dijimos que Elena de White estaba citando Juan 3:16 cuando dijo que el hombre no fue aniquilado porque Dios otorgó a su Hijo porque de tal manera lo amó. ¿Te das cuenta? Mira esto. ¿Por qué pecado, por cuál pecado podría Dios condenarme? Mira lo que dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Cuándo lo dio? Desde el jardín de Edén, tan pronto como hubo pecado. Atención, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, atención, no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado. Algunos dicen, ¿te das cuenta? Dice que ya ha sido condenado porque desde el nacimiento estamos condenados. Escucha bien, el mismo tiempo verbal perfecto donde se traduce ya ha sido condenado es el mismo tiempo verbal perfecto que traduce ahora lo siguiente: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pregunto, ¿un bebé en su concepción puede creer en Cristo? No, ¿verdad? Entonces no traslademos la condenación hasta el nacimiento. No. La condenación radica en no creer. ¿Te das cuenta? Y ahora dice el versículo 19. Y esta es la condenación, por si queda alguna duda. Esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, lo que puede condenar es el rechazamiento a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya se te ha dado. Y como se te ha dado, lo único que puede condenarnos es lo que hagamos con Cristo Jesús. Mira lo que dice la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Atención, esta es la última. Con esta cita terminamos. Mira lo que dice. Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. Ahora mira lo que dice. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos. Reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo y todos los que escucharon, en inglés no dice los que escucharon, en inglés dice y todos los que estaban escuchando. And all who were listening to. Y todos los que estaban escuchando la voz del Espíritu Santo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué razón el ser humano puede oír la voz del Espíritu Santo antes de creer en Cristo? Antes de conocer en Cristo, ¿por qué el ser humano puede ser atraído por la influencia del Espíritu Santo a Cristo? ¿Por qué razón? Porque el ser humano fue comprado y fue sustituido y su vida fue garantizada y otorgada por Cristo desde que hubo pecado. Y con su intercesión, desde que hubo pecado, con su vida en sustitución por el hombre desde que hubo pecado, con su vida que Cristo hace posible para nosotros, Cristo también ha comprado por su gracia el don del Espíritu Santo para nosotros, para que éste nos atraiga poderosamente a Él antes incluso de saber el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso dice el apóstol en Romanos 2 que Dios puede juzgar aún a los que no tienen la palabra, porque no hay excusa. ¿Por qué razón? Porque a todos los hombres se les ha concedido el don de la atracción del Espíritu Santo que Cristo compró desde el momento en que intercedió por la humanidad desde el jardín del Edén. Y ahora dice, termina así la cita, dice así: los que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás. A ver, ¿quiénes pertenecían al reino de Satanás? ¿Todos los que habían nacido? No. Los que se adoraban a sí mismos, rechazando la voz del Espíritu. Y escucha esto, en su actitud hacia Cristo, todos iban a demostrar en qué lado estaban. Nota que no es desde el nacimiento que uno está en un lado o en otro. Uno demuestra de qué lado está de acuerdo a la actitud que tenga hacia Cristo que ya se nos fue dado. ¿Te das cuenta? Ahora dice así: y así cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo. Y continúa la cita y terminamos con ella diciendo así. Escucha cómo termina la cita. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza ¿de qué? De su propio rechazamiento de la verdad. ¿Te das cuenta que Juan capítulo 3 ya lo decía? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres las rechazaron amando más las tinieblas. ¿Te das cuenta? El rechazamiento de la verdad es lo que puede condenarme. El rechazamiento de Cristo, que ya se me entregó, que ya se me regaló, es lo que puede condenarme. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Cristo que se nos fue entregado? ¿Qué vamos a hacer con Cristo y sus dones? ¿Lo vamos a rechazar o lo vamos a recibir? Eso es lo que determina mi juicio. ¿Te das cuenta? Termina diciendo ella, se presentará la cruz. La pregunta es, ¿por qué se presenta la cruz a los impíos que se vayan a perder? ¿Por qué razón? Oh, escucha por qué. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Pregunto, ¿cuál es el único pecado por el cual Dios nos puede condenar? No es ni por haber nacido, ni por haber pecado desde mi nacimiento, ni por haber pecado hasta conocer a Cristo, no, Dios no me va a condenar por eso. La única forma en la cual Dios me condene es por la sencilla razón de rechazar a Cristo que se me dio desde el jardín del Edén. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Cristo ya se te entregó y con Cristo vino el don de la vida. Vino el don de la atracción del Espíritu, vino el poder para resistir a Satanás, vino el poder para oír la voz del Espíritu que con influencias invisibles o visibles te atrae a Cristo. Con Cristo vino todo don. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a recibir o lo vamos a rechazar? Eso es lo que determina el juicio de cada persona que vive sobre la tierra. Eso y solo eso determina nuestro juicio. Así que, ¿cuál es el pecado por el cual Dios te puede condenar? Por rechazar a Cristo, no por otro. Pero no tenemos que rechazarlo, porque desde que nacimos contamos con el favor del cielo. Cristo nos atrae. Cristo está constantemente por medio de la misma inteligencia que obra en las obras de la naturaleza, atrayendo la conciencia para que busquemos lo único que puede dar gracia y gozo, que es el gozo de la santidad y la gracia de Jesucristo. Cristo está constantemente atrayendo a sí mismo a todos los hombres, aunque no lo sepan, aunque ni siquiera reconozcan que es la influencia del Espíritu. Cristo los atrae por influencias visibles e invisibles para que abandonemos los placeres del mundo y del pecado y nos entreguemos a Él, recibiendo y aceptando, respondiendo favorablemente ante lo que Él ya nos ha dado. Él nos ha dado todo, nos dio a Cristo. ¿Cómo responderás hoy? Esa es la pregunta. Así que, habiendo dicho esto, espero que el Señor los bendiga y los guarde. Y si hay alguna pregunta, estaré contento de responderla. Dios les bendiga. Pastor Ospino, qué gran mensaje el que hemos oído todos nosotros esta noche. Tenemos unos breves minutos para las preguntas que se han formulado para usted. Vayamos a la primera pregunta. Dice aquí, ¿la Iglesia Adventista tiene una posición oficial sobre la naturaleza humana de Cristo? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a responder esa pregunta con libro en mano. Atención, mira esto, miren esto. ¿Reconocen este libro? ¿Reconocen este libro que está aquí? Creencias de los adventistas del séptimo día. Ok, vamos a leerlo. En la página número 87, la creencia número 7. Creencia número 7. Atención, mira lo que dice la creencia número 7. Esta es la posición oficial votada en conferencia general de la Iglesia Adventista del séptimo día. En conferencia plenaria mundial, con todos los delegados reunidos. Mira lo que se votó y lo que se decidió. Mira esto. Esta es la expresión de nuestra fe. Atención. Dice así. Mira esta partecita. La imagen de Dios, la mitad, estoy leyendo la mitad del párrafo, dice, la imagen de Dios en ellos, es decir, en los descendientes de Adán,
se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Atención, sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Atención, nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Punto. Pero Dios en Cristo reconcilió consigo al mundo. Pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Pregunto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su posición oficial, votada en conferencia general, dice que los hombres nacen condenados, dicen que los hombres nacen pecadores. Absolutamente no. La posición oficial de la Iglesia es que el hombre nace con debilidad y tendencias al mal, pero eso no implica pecado y eso no implica que desde el vientre estamos condenados. Cuando usted escuche a una persona enseñar que desde el vientre estamos condenados y que somos pecadores desde el vientre, esa posición es contraria a la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esa es la verdadera disidencia. Ese es el verdadero problema. No enseñar esto que estamos enseñando. La verdadera disidencia es intentar meter conceptos evangélicos calvinistas dentro de la iglesia. Así que la verdadera disidencia es enseñar en contra de ese voto que solemnemente Dios guió a la iglesia a tomar. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Acá tenemos una segunda pregunta. ¿Por qué entonces, dice, generalmente se enseña que desde el nacimiento soy pecador y estoy condenado? Bueno, mira, ¿por qué se enseña eso? Bueno, eso es una pregunta muy amplia. La respuesta puede ser muy amplia, pero yo les voy a poner una ilustración. Mira esto. Ustedes saben lo que sucede cuando dos placas tectónicas del subsuelo se encuentran. ¿Qué sucede? Ocurre un terremoto, ¿verdad? Pero para que el mundo siga existiendo y no se rompa, lo único que puede ocurrir es que una de las placas se subsuma a otra, ¿cierto? Es decir, una de las placas se pone debajo de la otra. ¿Para qué? Para seguir permitiendo el movimiento, ¿cierto? Bueno, mira, cuando el adventismo se encuentra con el evangelicalismo o el calvinismo o el agustinismo, entonces son dos placas tectónicas que no pueden estar en el mismo sitio y van a una colisión. Entonces, ¿qué pasa? Algunos lamentablemente han sometido el adventismo al calvinismo y eso es lo que ahora nos está matando. Eso es lo que ahora tenemos como problema. Pero la Iglesia Adventista en posición oficial nunca ha dicho eso. La Iglesia Adventista en posición oficial está clara. La Iglesia dice que el hombre nace débil, nace con tendencias al mal, pero no se le llama a eso pecado. No se le llama a eso pecado por naturaleza. No, señor, y mucho menos condenado. La Iglesia está clara. El problema son las influencias extrañas, las influencias externas que han plagado la enseñanza adventista y lamentablemente hoy tenemos ese problema en la iglesia. Gracias, pastor. Tenemos una pregunta aquí también muy interesante que nos dice, si una persona nace sin condenación, no ha heredado culpa, entonces esa persona es santa y no necesita, por lo tanto, de un salvador. Muy bien. La realidad es que la persona desde el nacimiento no está condenada. Ahora bien, ha nacido precisamente porque tiene un Salvador. Atención, pero ese Salvador con el que ya cuenta desde el nacimiento debe regenerarlo, debe transformarlo, debe controlar por el poder de Cristo, por su poder, todas esas tendencias que ha heredado y que ha adquirido para hacer de ese nacido un obediente a la ley del Creador. ¿Te das cuenta? Por eso es que una persona necesita de un Salvador, pero no por estar condenado. Necesita de un Salvador para que perdone el pecado cuando éste lo cometa
y para que los regenere hasta alcanzar la imagen de Cristo de gloria en gloria. Gracias, pastor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el pecado no de muerte? Según 1 de Juan 5:16. ¿Son todos los pecados iguales ante Dios? Si Sansón se suicidó y se salvó, ¿por qué ese pecado no fue condenado por Dios? Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que Dios es un Dios absolutamente misericordioso y justo para hacer el juicio cuando Él lo disponga sobre muertos y vivos. Ahora bien, escucha esto. La razón por la cual Dios puede juzgar es precisamente porque no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, si Sansón se salva, es porque Cristo en la cruz pudo ser capaz de decir, no le cuentes este pecado. Así que Dios en su misericordia puede no contar pecado. Pero escucha bien, es en virtud única de que Dios nos ha dado a Cristo desde el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén, Cristo es nuestro sustituto y Cristo es nuestro garante. Ahora bien, vamos a responder la primera parte de la pregunta. ¿Podrías nuevamente repetir la primera parte de la pregunta para enfocarnos en la primera parte? La primera parte. Sí, pastor, un momentito. Dice así, ¿cuál es el pecado no de muerte según 1 de Juan 5:16? Comprendo. Muy bien, el pecado no de muerte del cual habla el apóstol Juan, algunas personas, atención, lo han interpretado como pecados no mortales en el mismo sentido del catecismo católico. Entonces, de acuerdo al catecismo católico, atención, hay pecados veniales y pecados mortales. Los pecados veniales no nos separan completamente de Dios, pero los pecados mortales sí. Hermanos, esto es una locura. Esto es una locura porque nos da libertad para pecar y aún así creer que estamos absolutamente seguros. Esto no es así. Ahora bien, el pecado de muerte del que Juan está hablando, yo quiero decirles algo interesantísimo. Acompáñenme a 1 de Juan, porque yo les voy a decir con la Biblia en mano lo que puede ser el pecado de muerte. Acompáñenme por favor a 1 de Juan. Mira esto. 1 de Juan. Y vamos a leer el último versículo. Vamos a leer los dos últimos, que está en 1 de Juan capítulo número 5 y los versículos 20 y 21. Y luego nosotros vamos a hacer algo interesantísimo. Vamos a leer Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10 y 1 de Juan capítulo 5. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 5, los últimos versículos. Atención, dice esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mira cómo termina Juan. ¿Creen ustedes que es casualidad? Mira cómo termina. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Por qué razón Juan terminaría su carta diciendo guardaos de los ídolos? ¿Por qué razón? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo número 10. Vamos a ver lo que dice. Hebreos capítulo número 10, versículos número 26 al 29. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Mira esto, atención. Dice así: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cómo es eso por pecar voluntariamente? ¿De qué está hablando Hebreos? Mira esto. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29 es el clave para entender el pecado de muerte de Juan y el de Hebreos. Escucha.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? ¿Sabes lo que pasaba con los cristianos del Nuevo Testamento cuando tenían por inmunda la sangre de Cristo y pisoteaban al Hijo? ¿Sabes lo que pasaba? Atención, los que eran gentiles se iban a sus templos paganos para sacrificar a los ídolos. Y los judíos que pisoteaban al Hijo y consideraban la sangre de Cristo como inmunda, entonces no se devolvían a los templos paganos, sino que se devolvían a sacrificar corderos al templo de Jerusalén. ¿Te das cuenta cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es rechazar y pisotear el don del Hijo, considerando su sangre como inmunda y volver a los ídolos, a los demonios, sacrificando para ellos, bien sea en los templos paganos o pisotear la sangre del Hijo, volviendo al templo de Jerusalén a sacrificar cordero. Ese era el pecado, ese era el problema. Muchísimas gracias, pastor. Realmente está muy importante y muy interesante, solo que también ya el tiempo, ¿no? El tiempo se ha prolongado. Muchísimas gracias, pastor Ospino. Que Dios lo bendiga muchísimo. Esperamos, ¿no?, seguir contando con nuestro pastor y le agradecemos también de parte de todos los presentes, ¿no?, de parte del equipo de la Universidad del Discipulado, no solo a usted, sino también a su familia, ¿no? Porque detrás de un gran hombre está una gran mujer y sus hijitas. Gracias, pastor, Dios lo bendiga. Y le invitamos, por favor, a que haga una oración final para cerrar este culto, este estudio. Por favor, pastor. Totalmente. Detrás de un predicador o de un pastor enseñando la palabra que tiene hijos, hay una excelente mujer de Dios cuidando al hijo. Absolutamente. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar y darnos gracias a Dios por nuestras familias. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y amado Señor, en el nombre de Jesucristo te agradecemos por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por la conexión al internet que hoy nos ayudó. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestras esposas y esposos, Señor. Bendice nuestros hogares, Padre Celestial, y multiplícanos tus bendiciones que nos has dado ya en Cristo, para que en Cristo Jesús podamos crecer de gloria en gloria a la misma imagen suya y así, Señor, alcanzar el hermoso ideal que te has propuesto al crearnos. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Los amamos. Saludos calurosos desde Mérida, Venezuela. Bendiciones.